Amigas, amigos, ¿cómo están? Yo soy Pili. Permítanme decirles que estoy probando un delicioso chocolate caliente, especialmente para estos días que, como pueden ver, está haciendo ya mucho frío. Estamos a temperaturas hasta de -2 y va a seguir bajando. Así que para estos días fríos, se antoja un rico chocolate caliente. Está súper rico, espesito, muy rico. Es un chocolate keto, low carb, que básicamente es lo mismo. Recuerda que los estilos de vida keto y low carb es exactamente lo mismo. La única diferencia es la cantidad de carbohidratos que comes, pero es exactamente el mismo estilo de vida. Riquísimo, está riquísimo este chocolate, que además tiene un singular aroma, sabor a naranja. Quédate, te voy a contar el secreto para hacer este rico y delicioso chocolate caliente. ¡Comenzamos! Pela una naranja y pon la ralladura en uno de esos recipientes para hacer té, o en una bolsita también para hacer té. Las encuentras en los supermercados. A fuego medio bajo, vierte la crema en una ollita junto con el chocolate oscuro. Bate hasta que el chocolate se haya derretido completamente. Cuando eso suceda, agrega la cocoa en polvo. Mezcla muy bien hasta que desaparezcan los grumos de la cocoa. Pon la ralladura de la naranja adentro de la ollita y vierte una taza de leche de almendra o de coco, la que tú prefieras. Si no consigues las bolsitas, agrega directamente la ralladura a la olla. Mezcla continuamente. Endulza a tu gusto. Yo agregué 2 goteros de stevia líquida sabor vainilla. Continúa mezclando por otros 10 minutos. Hasta que el chocolate esté ligeramente espeso y encuentres el punto de listón. Es muy importante que no permitas que hierva. Finaliza retirando la ralladura de naranja. Si pusiste la ralladura directamente, entonces cuela el chocolate antes de servirlo. Regálame aquí abajito un chocolatito o un osito, porque en estos días se antoja estar acostada con tu osito de peluche a un lado. También puedes regalarme una tacita de chocolate caliente. Súper rico. Este chocolate te va a encantar. Cuéntame, platícame cuando lo hagas. Recuerda darle like a este video, compartirlo y suscribirte. Recuerda, cuando hagas este rico chocolate de naranja, utilizar chocolate por arriba del 70% de cacao. Utiliza un chocolate de calidad, un chocolate oscuro. Yo estoy utilizando chocolate del 90% de cacao. Si quieres hacer este chocolate caliente un poco menos calórico, puedes sustituir la crema para batir por crema half and half. También, si es tu deseo, puedes hacerlo con leche de coco. Yo soy Pili, te veo en el siguiente video con otra receta saludable. Goodbye, amigos, goodbye.